Vamos a comenzar este video para referirnos al conocimiento, que es el último tema que hemos trabajado, diciendo que el conocimiento es una actividad vital. ¿Por qué es una actividad? Porque se realiza un acto que nos ayuda a perfeccionarnos. Es espontánea porque para que haya conocimiento hay que estar vivo, y es inmanente porque la acción que yo realice, el efecto que provoque, va a permanecer en el sujeto perfeccionándolo. Cuando hablamos de conocimiento, ponemos en el centro de este proceso al hombre y lo vamos a definir, como ya sabemos, como un ser con vida y una unidad sustancial de cuerpo y alma. Recuerden que no somos ni solamente cuerpo ni solamente alma, sino que el alma le da vida al cuerpo y el cuerpo realiza diferentes acciones para el alma. Le sirve como medio de acción, como medio de comunicación y como medio de expresión. Ahora bien, el hombre es definido como un animal racional. ¿Por qué como un animal racional? ¿Y por qué específicamente como animal? Porque comparte con ellos el conocimiento sensible y el apetito sensible, que son aspectos que realiza con su cuerpo, con la materia de la que está compuesto. Por ejemplo, tener hambre o tener sed. Pero también el hombre es definido como racional, porque gracias a ella puede realizar operaciones espirituales gracias a su inteligencia y a su voluntad. Esta división en planos simplemente se hace para su estudio, para que podamos entenderlo, pero todo se da de manera conjunta en el ser humano, porque el hombre no es solamente cuerpo o solamente inteligencia, sino que en todo este proceso van a intervenir los 4 ámbitos o los 4 planos a la vez. Fíjense que con estos planos volvemos a resaltar lo que decíamos recién, que el hombre es una unidad de cuerpo y de alma. El hombre conoce el mundo que lo rodea a través de los sentidos externos en un primer momento. Vamos a centrarnos entonces en el conocimiento sensible. Todos, desde que nacemos, vivimos encontrándonos frente a diferentes situaciones, a diferentes objetos. Y quienes nos ayudan a captar esa realidad son los sentidos externos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estos sentidos externos van a ser los encargados de captar las cualidades de los objetos. Pero también tenemos sentidos internos. Entre ellos encontramos 4. El sentido común va a ser el encargado en un primer momento de unificar, de recibir las cualidades captadas por los sentidos externos. La imaginación va a ser la encargada de recibir y retener una imagen de ese objeto que captó el sentido común. La memoria va a ser la encargada de conservar y reproducir el valor real, sobre todo el tiempo de esa imagen que tenemos almacenada. Y la cogitativa, que es el sentido interno más importante, tiene un pie en la parte interna y en la parte intelectual, y va a ser la encargada de permitir ese conocimiento racional, resaltando lo útil y lo nocivo. ¿Qué es importante de todo esto? Que yo en la imaginación solamente almaceno una imagen del objeto y la memoria me va a permitir determinar si es útil o es nocivo y sobre todo el tiempo y poder reconocerme como parte de ese recuerdo. La cogitativa también va a resaltar lo útil y lo nocivo, pero para pasarlo al conocimiento racional. Un simple ejemplo. Yo tengo acá enfrente esto, voy a observar con mi vista que es de color amarillo y rojo. Si lo toco voy a sentir que su superficie es áspera. Cuando lo desenvolví hizo ruido el envoltorio. Si lo pruebo tiene color ácido. Y voy a deducir, si yo luego, después de captar estas cualidades, mi sentido común va a unificar todas esas percepciones que yo hice con mis órganos de los sentidos y voy a deducir que esto es un chupetín, por su forma, por su color, por su sabor. La imaginación tiene una imagen guardada de lo que es un chupetín
¿sí? Porque yo ya los conozco de antes, simplemente que ahora lo estoy viendo con distintos colores o distinto sabor. La memoria me va a permitir quizás tener un recuerdo de un chupetín, quizás me lleve a alguna época de mi infancia cuando mi papá me traía un chupetín de regalo porque me había portado bien. Y la inteligencia, pero antes la cogitativa, es la que me va a permitir abstraer una imagen de este objeto y dejarla almacenada por la inteligencia. Trasladándonos ya al plano del conocimiento racional, una vez que tuvimos la primera aproximación a la realidad que nos rodea por el conocimiento sensible y gracias a los sentidos externos o internos, vamos a decir que el conocimiento racional es innato y natural. Y según lo definía Piaget, ya que estamos hablando de inteligencia, la definía como una adaptación al medio o como una adaptación a situaciones nuevas. ¿Qué decía Piaget? Que esta adaptación tenía que lograr un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. ¿Qué es la asimilación? Es incorporar esa nueva situación, ese nuevo objeto a mi interior. Y la acomodación es reacomodar mi estructura mental a esa nueva información que se incorpora. Si yo vuelvo al ejemplo del chupetín, yo voy a asimilar que este chupetín es una nueva versión porque ahora vienen ácidos, entonces incorporo esta nueva información y la acomodo a mi estructura mental porque yo tenía almacenado en mi memoria que los chupetines eran dulces. Entonces voy a incorporar, a asimilar que ahora también vienen ácidos y lo acomodo a la nueva información, y acomodo la nueva información a la que yo ya tenía. Entonces, ahora mi inteligencia me va a permitir deducir que hay chupetines dulces y chupetines ácidos. Para mencionar algunas características de la inteligencia, yo se las he puesto acá arriba, vamos a decir que la inteligencia es específica y es común a todos los individuos de la misma especie, es decir, que todos tenemos inteligencia. Es infalible porque la inteligencia puede corregirse a sí misma porque no hay función superior que la corrija. Una de las finalidades que tiene la inteligencia es conocer, gracias al asombro, el asombro que nos provoca la realidad que nos rodea. Somos conscientes de nuestro grado de ignorancia y tenemos la capacidad y el deseo de poder saber y de poder comprender. Y gracias a ese asombro, a la curiosidad que nos generan las cosas, la inteligencia nos ayuda en este proceso de conocer. Y además tiene la capacidad de reflexión, porque la inteligencia es consciente de lo que hace y además es capaz de examinar su propia actividad, su orientación y su funcionamiento. Recuerden que el conocimiento es una actividad vital del hombre. Gracias a nuestra inteligencia y a que nos diferenciamos del resto de los seres vivos, podemos conocer, podemos aprender, podemos abstraer ideas. Y es sumamente necesario porque desde que llegamos a este mundo estamos preparados para conocer esta realidad que nos rodea. Si tuviéramos que hacer una comparación entre la inteligencia o conocimiento racional y el conocimiento sensible que compartimos con los animales, vamos a decir que la inteligencia es superior al conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque el objeto de la inteligencia es universal, es decir, que puede abstraer conceptos. Por ejemplo, yo tengo en mi cabeza el concepto de planta, el concepto de chupetín, sin necesidad de tener el objeto de forma concreta. En cambio, el objeto del conocimiento sensible es particular y concreto. Por ejemplo, conozco esta planta. La inteligencia aprende objetos no sensibles, es decir, abstracciones, como les dije recién. La idea de verdad, la idea de amor, la idea de felicidad, de justicia. Mientras que el sentido no puede elevarse por encima de lo concreto. ¿Sí? Yo recién capté este chupetín con estas cualidades, pero no puedo ir más allá con mis sentidos internos o externos. La inteligencia sí puede hacerlo. La inteligencia es capaz de reflexionar sobre sí misma y sobre su actividad. Ya los dijimos recién, puede corregirse, reflexionar sobre su funcionamiento. En cambio, el conocimiento sensible solamente lo hace a través del sentido común. Yo capto algo con la vista, digo que esto es rojo y amarillo, pero nadie me lo puede corregir si antes no ha llegado a la inteligencia.
Así vamos a decir que el conocimiento intelectual es superior al conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque el objeto de la inteligencia es superior. Si tenemos que mencionar cuál es el objeto de la inteligencia, vamos a decir que es el ente. El ente es el objeto común de la inteligencia. Dentro de la inteligencia hay 3 operaciones que se van a dar, que son la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. Con la simple aprehensión yo capto lo que el objeto es. Lo miro y lo capto. Con el juicio enuncio, esto es un chupetín. Y con el razonamiento voy a demostrar por qué es un chupetín. Voy a decir que es un chupetín por su forma, por su sabor, porque es un dulce, porque sirve para agregarle sabor a mi vida o endulzar algún momento triste, ¿sí? Yo justifico con mi razonamiento por qué esto es un chupetín. Para finalizar, vamos a decir entonces que la inteligencia humana, todo lo que tiene que ver con conocimiento racional, conoce directamente las cosas materiales, pero solo las conoce porque antes han sido conocidas por los sentidos externos, ¿sí? Por ahí ustedes piensen en las personas que no tienen todos los sentidos externos, por ejemplo, que son ciegas o que son sordomudas, pero eso no quiere decir que no tengan o que no puedan realizar un conocimiento racional, sino que van a captar la realidad de otra forma, pero el conocimiento va a llegar gracias a ellos igualmente por la cogitativa. Entonces, retomando, la inteligencia conoce las cosas materiales, pero si antes han sido captadas por los órganos de los sentidos. ¿Qué más hay que aclararles a todo esto? El tema de las inteligencias múltiples. No es que existan distintos tipos de inteligencia. Inteligencia hay una sola. Lo que el ser humano puede hacer, cada uno de nosotros, es desarrollar capacidades en distintos aspectos. Y así nos vamos a encontrar con personas que son muy buenas en la parte lingüística, personas que son muy buenas para la matemática, otros son muy buenos deportistas porque tienen bien desarrollada la capacidad corporal, otros quizás sean mejores con la parte manual, de artes plásticas, porque tienen desarrollada esa capacidad. Esto nos permite decir que no hay personas más o menos inteligentes, sino que hay personas que han desarrollado mejor distintas capacidades. Y por eso cada uno de nosotros, y ustedes en el aula, se van a dar cuenta de que son buenos en algo porque han desarrollado mejor esa capacidad.